Bienvenidos a la conferencia número 120 ya, que va a seguir con el tema de la renuncia de Benedicto XVI en su cuarta parte. Eso será, como es habitual, después de hacer el repaso de las noticias de actualidad, sobre todo en relación con la profecía bíblica o contenidos bíblicos. Como ya es habitual, vamos por salud, y después de ver esta magnífica foto que a más de uno le va a encantar y a otros les va a dar un desprecio total, la ebriorexia o druncorexia. ¿Sabéis qué es esto? Es una enfermedad que no es tan conocida, y hace quizás unos 2 o 3 años que está yendo en boga cada vez a más. Os voy a leer un poco para que veáis de qué va. Hace algunos meses, Independientes Digital ya publicaba un reportaje sobre los trastornos alimenticios o TCA. Hoy hablamos de la ebriorexia, un trastorno que se puede definir como la unión de la bulimia, la anorexia y el alcohol. Resulta que son personas que van bebiendo grandes ingestas de alcohol, con la cual cosa dejan de comer tanto. Y a raíz de aquí, pues ya veis los resultados. Y que cada vez está llegando incluso a más personas que no son precisamente gente muy vulgar, muy de la calle, sino gente conocida, gente que suele trabajar en plan actores, actrices, etcétera, etcétera, ¿me entendéis, no? Pues ya veis hasta qué punto los trastornos psicológicos pueden llegar a hacer ver las cosas de un modo que cualquier persona con otro criterio diría, ¿esto qué es? Mirad si es importante estar equilibrados mentalmente, porque si estamos equilibrados mentalmente, lo estaremos también espiritualmente. Pero si nosotros no cuidamos nuestra salud, ingiriendo los alimentos adecuados, bebiendo lo correcto, descansando lo adecuado también, ¿qué va a suceder con nosotros? Pues que nuestra facilidad para caer en este tipo de cosas va a ser mucho más alta. Tengamos presente que estas cosas que en un principio a cualquier persona le repudia ver una imagen así, dices, ostras, ¿qué pasa, no? Pues cada vez va más. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que realmente las personas están teniendo problemas porque se están apartando del lugar que tienen que mantener en el equilibrio. Y esto lo conseguimos con ejercicio, con nutrición, con descanso, etcétera, etcétera. Y mirad hasta qué punto cada vez hay más trastornos, que ya veis lo que nos dice aquí, epilepsia y televisión. Un análisis de 4 horas de programación durante 6 meses en 8 televisiones españolas detecta más de 1000 violaciones de las normas antiepilepsia. ¿Sabéis que esto se produce básicamente por una cantidad, de emisión de colores, sobre todo el rojo, que su frecuencia es muy elevada y muy intensa, y en poca cantidad de tiempo esta emisión es muy rápida? Entonces hace que sobre todo lo que son niños y personas ya bastante adultas, que sean más fáciles de caer en estos resultados de epilepsia. Mirad si es importante también que tengamos presente que a nuestros hijos no los podemos dejar delante del televisor como si fuera una niñera, porque muchas veces, ¿sabéis? Yo cuando era pintor, recuerdo que iba por las casas y llegaba sobre las 8 de la mañana, más o menos, y te dabas cuenta de que los niños ya estaban levantados, viendo la tele, desayunando normalmente, ¿no? Ya desayunaban cualquier cosa en el colegio, donde fuera, y los padres, pues, uno ya se había ido al trabajo y otro, pues, estaba por allí haciendo cositas. Pero los niños, ¿qué hacían? Ver tele, hasta la hora de irse corriendo al último minuto. Si no controlamos lo que ven nuestros hijos, y tampoco no sabemos qué cantidades de frecuencia son admisibles para el ojo humano y sus repercusiones, pues automáticamente podemos caer en que estas cosas sucedan en nuestra mismísima casa. Y cada vez estos casos van a más. En fin, que hemos de vigilar y mucho. La verdura de hoja verde protege la salud del sistema digestivo. ¿Y cuántas personas en la actualidad para nada toman verdura? ¿Sabéis? Aquí en el gimnasio, cuando habláis sobre todo con gente joven, lo normal es que no tomen verdura ni fruta. Sí, mucha carne, sí, mucha bollería, sí, muchas historias. Pero esto, prácticamente nada. Y además, ¿sabéis lo curioso? Normalmente son gente
y hablo sobre todo de chicas jóvenes, que están sobrepasadas precisamente en eso, en el peso. Y cuando hablas de, porque te preguntan, ¿puedo seguir un tipo de dieta? Y les dices lo que deben comer, la primera cara que te ponen es de un fastidio total, porque claro, si tienen que introducir esto que les causa vómitos, pues es un trauma. Mirad si es importante la educación desde pequeñitos en las casas. Las madres, los padres deberían dedicarse a, desde el momento en que los niños empiezan a comer ya alimento sólido, de poner lo adecuado en sus mesas y no caer en las cosas fáciles de toma patatas fritas y se acabó. Pero bien, ya sabéis que cada vez vamos a ver cómo la ciencia no hace nada más que corroborar que verdaderamente la dieta que dio Dios al hombre originalmente es la más adecuada. IKEA paraliza la venta de tartas de chocolate tras detectar en una partida de China bacterias fecales. Bueno, es que vamos de mal en peor. Y decís, claro, son empresas muy consolidadas. ¿Cómo puede llegar a acontecer esto? Pues ya veis, estas cosas van sucediendo. En fin, que cada vez es más difícil comer sano, ¿verdad? Y por si fuera poco, ahora, gracias a Dios, algo ha aparecido. Una enzima puede tratar y prevenir el 90% de las migrañas. Se ha descubierto que hay una enzima que precisamente si es deficitaria, que está en los intestinos, puede facilitar las migrañas. Ahora esto podrá ser tratado. En fin, sé que hay muchas personas que sufren de esto, especialmente muchas mujeres. Comer mucho embutido acorta la vida. ¿Embutido de qué? ¿Solo de pavo y de pollo? No, sobre todo de oing oing, de cerdo, ¿eh? Y algunos se preguntan, cuando les dices, no comáis nada de cerdo, porque esto os afecta el cuerpo y además la mente, cosa que normalmente no se dice. Y se quedan, ¿qué dices? Pero si está buenísimo. Y mirad cómo estas respuestas denotan que la gente se mueve por los sabores, no por las cosas que convienen, y además porque el sabor se ha pervertido ya desde pequeño, no de mayor, sino desde pequeño. Normalmente cuando una persona ya tiene una cierta edad y por primera vez prueba algo así, lo encuentra fuerte. Pero claro, si nos han habituado a poner cosas fuertes ya en nuestras primeras comidas, ya desde pequeños, lógicamente nuestra tendencia será aceptar esto como algo muy sano y muy bueno. Pero en definitiva, ya veis, los estudios que están haciendo, una vez más, confirmar lo que nos dice el relato bíblico. Levítico 11 nos decía que no comiésemos cerdo, animal impuro. Y las personas habitualmente que no saben que en la Biblia habla de esto, dicen, mira, eres un moro, eres un musulmán. Ellos, ¿de dónde lo sacaron en el Corán? Ya estaba antes en la Biblia. Dios ya había dado estas leyes a su pueblo. En fin, que hagamos caso, porque si no, ya sabéis lo que puede pasar. Aquí lo tenéis, comer mucha carne cruda y embutido aumenta el riesgo de sufrir una muerte prematura. Y hay que reducir el consumo, dicen. No, lo adecuado no sería solo reducir el consumo, sería eliminarlo. Si queremos unas mentes claras y estar preparados para el retorno de Cristo, ya sabéis lo que debemos hacer. Y bien, entramos en la parte tan graciosa de cada semana, la crisis. Montoro anuncia que las 5 autonomías con desvío tendrán que presentar nuevos ajustes. Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Baleares. ¿Qué quiere decir esto? Pues, ¿cómo tenéis los botones del cinturón? ¿Os queda algo? Pues aún tendréis que hacer alguno más. Y después de todo esto, que ya veis que la noticia es bastante extensa, cientos de miles de portugueses claman contra la troika y piden un cambio de gobierno. Portugal también está en estas situaciones tan bonitas. El paro registrado supera en febrero por primera vez los 5 millones de desempleados. Esto es España. Bruselas insiste, España debe subir el IVA, retrasar la jubilación y gravar más los carburantes. Bueno, han dicho, este año no tocaremos nada del IVA. El que viene ya os podéis preparar. Pero no, solo de algunos productos, solo de algunos. En fin, que ya sabéis que cuando empiezan así, quiero decir de que, bueno, cuando el gobierno dice una cosa, ya sabéis que suele ser todo lo contrario y más, ¿no?
En fin, que sí, que la verdad es que es bastante penoso. Un hombre de 50 años fallece al arrojarse por la ventana cuando iba a ser desahuciado. Aún sigue suicidándose gente por estos motivos. El PIB de la eurozona cayó un 0,6% en el último tramo de 2012. No es solo España, ni Portugal, ni Grecia. La cosa se está extendiendo. El gobierno francés aprueba un proyecto de reforma laboral sin precedentes en el país. ¿Sabéis que Francia, gracias a la Revolución Francesa, consiguió lo mejor para la población en el sentido de que tenían grandes derechos como trabajadores? ¿Sabéis? Es curioso, ¿Qué diferencias hay? Solo cruzar los Pirineos de mentalidad. En España nos van pegando tortas y tortas y tortas y nosotros vamos aguantando, si nos quejamos, pero nada. En Francia, manifestaciones enseguida, se cortaba cabezas, se iba a por todas. Bien, yo no digo que una cosa esté bien y la otra mal, pero sencillamente son formas de hacer distintas. Y allí, gracias quizás a esas conductas un poco como son, consiguieron que los trabajadores tuviesen un estatus muy bueno. Pues ahora, por primera vez, esto va a ser tocado. Los salarios se podrán incluso controlar para ir a la baja. Y se creían que ellos no llegaría a eso. Ya hemos ido pasando noticias de cómo Francia también estaba siendo afectada, que no era cuestión de bromas. La tasa de paro en Francia sube y registra un récord del 10,6%. También van subiendo, también. Draghi dice que la confianza está volviendo, pero insiste en que los países sigan con reformas. Sí, la confianza, ¿a quién vuelve? Asunto de mercados, de gente que mueve mucho dinero, pero el pobre infeliz ciudadano de a pie sigue pasándolo mal y aún, pues, ¿qué va a pasar? Más reformas, por supuesto. Y entramos en el apartado de Cataluña, con esa situación tensa con España. Convergència i Unió, el partido que está en el gobierno de Cataluña, responde a Montoro sobre aplicar más recortes. Es un nuevo esfuerzo inviable. Ya habéis visto antes que hemos pasado en la primera noticia de crisis, como Montoro decía que había que hacer recortes en estas autonomías. Cataluña dice, ya no se puede más. Si hacemos esto, aquí ya no sobrevive nadie. Claro, ¿qué quiere decir esto? Pues que habrá que hacer algo para cortar con ello. ¿Entendéis? La situación se está preparando, pero de lleno. El fiscal general del Estado inicia los trámites para destituir al fiscal superior de Cataluña. ¿Por qué? Pues porque dijo Rodríguez Sol que la consulta soberanista catalana era legítima. Pues al final ha tenido que decir que se iba porque si no ya lo hacían fuera. Y así está la situación por todos lados, finalmente ya se ha ido. El Parlament acelera al máximo la ley de consultas para organizar el referéndum soberanista. Ya veis, por otro lado, ¿qué se está haciendo? Pues preparando toda la maquinaria para que esto sea cuanto antes mejor. El ministro de Defensa advierte que Cataluña debe someterse al Estado de Derecho. Bueno, ya se sabe que cuando se expresan así, Rodríguez Ibarra compara a Artur Mas y a su proceso soberanista con Hitler y Mussolini. Rodríguez Ibarra, ya sabéis que había sido el presidente de Extremadura, ha hecho estas declaraciones que han encendido los ánimos en Cataluña e incluso por otros lugares de España que han quedado muy sorprendidos con las manifestaciones de este señor. Y claro, decir esto, pues dicen de que además ataca el sistema desde dentro, como hicieron Hitler y Mussolini, no desde fuera. Por tanto, habría que tomar otro tipo de medidas. Y así está la situación. Y hablando de situaciones críticas y convulsas, entremos en las profecías de Isaías 17, y las de Daniel 11, versículos finales. Recordemos la primera de ellas, donde nos habla de que Damasco dejará de ser ciudad, será un montón de ruinas, y las de Daniel 11, versículos finales, que es la situación actual del Medio Oriente y aún lo que tiene que terminar de pasar, justo antes del retorno de Cristo. Alemania rechaza la posición de Erdogan sobre el sionismo. Si recordáis, la semana anterior estuvimos hablando sobre esas declaraciones de Erdogan. Ahora Alemania se ha puesto totalmente contrario a esas declaraciones. Mirad cómo Turquía hace un juego bastante extraño. Por un lado está con Occidente, pero por el otro lado se está moviendo un poco que parece que vaya por las suyas. Y claro, ¿esto qué comporta? Una situación tensa. Y Assad promete contraatacar a Israel. Cuando menos se lo esperen, pueden hacer alguna.
todo porque ya sabéis, claro, dice que Gran Bretaña es la que está detrás, sobre todo moviendo lo que está sucediendo en ese país. Presupuesto militar chino, preparando la guerra o afianzando su defensa. Resulta que el presupuesto militar chino crecerá un 10,7%. Las personas en China, que hay un sector que está muy bien económicamente, que está creciendo, se está haciendo muy rico, pero hay mucha otra parte de la población que lo está pasando realmente mal, y en cambio los presupuestos, ya veis cómo suben, los militares, no los de favor hacia el pueblo. ¿Por qué creéis que esto está sucediendo? ¿Por qué sí? ¿Porque solo hay alguien que le interesa vender y otros que les interesa pagar y ya está? Evidentemente es por algo. Y sabemos que la profecía nos decía que noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Y esto será en el fin. Pues bien, ya estamos viendo cómo esos ejércitos se están posicionando. La nueva ruta ferroviaria entre China y Rusia se inaugurará este año, la cual cosa va a dar un comercio tremendo entre un lugar y otro, y además, claro, ¿qué quiere decir? Que esos lazos económicos entre ellos serán muy íntimos y que necesitarán menos de los demás. Pero están haciendo un bloque conjunto, China y Rusia, noticias del norte y del oriente. Mirad una vez más como cada día estamos viendo los preparativos para el cumplimiento de esa profecía. Las armadas de Israel, Grecia y Estados Unidos realizan ejercicios navales. ¿Y por qué creéis que hacen estos ejercicios ahora? Pues evidentemente no es por pasárselo bien. La situación está siendo muy tensa en esos lugares. Y otro lugar del cual hemos hablado ya aquí cuando hablamos sobre el tercer templo de Jerusalén, choques entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. Mirad cómo normalmente cuando hay un conflicto entre israelíes y palestinos, se concentran cuando están en la parte más alta de su conflicto, en este lugar, en la explanada de las mezquitas. ¿Por qué? No pueden hacerlo en otro lugar, tienen que ir allí especialmente, porque los palestinos saben lo que quieren hacer los judíos, edificar el tercer templo de Jerusalén, y saben que en el momento en que en estas mezquitas, sobre todo la de la cúpula dorada, desaparezca, lo tendrán muy bien para levantar el templo, y los palestinos ya difícilmente podrán reclamar nada. Y el poderío de los judíos, que sobre todo creen en la venida del Mesías, en esos momentos cuando el templo se esté levantando, o se vaya a levantar, o se haya levantado ya, dependiendo del que escuchéis, pues la situación se va a provocar tarde o temprano para que todo esto termine en una tensión y una destensión de cómo va a terminar todo. Ciencia y tecnología, evidentemente esto no lo ponemos porque sí. Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Lo hemos repetido tantas veces. Ciencia profética, la palabra que se utiliza se refiere a eso, pero también ciencia del conocimiento humano. Y vamos a ver un vídeo sobre algo que nosotros habíamos ya presentado aquí. ¿Os recordáis ese manto de invisibilidad que se ponía sobre ciertos objetos y ¡uy! No se ve, no está? Pues bien, ahora se han hecho más avances y vamos a mostrar un experimento que se ha hecho en esta Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, donde, mirad lo que veis aquí en la foto, si os dais cuenta, en el centro de la imagen hay como un cubo, un poco transparente, bueno, bastante transparente, y mirad esa pinza que sujeta algo de color anaranjado rojizo, que se ve a la derecha y un poco a la izquierda, y en medio no. Pues vamos a ver cómo precisamente esto que parecen trucos de magia se está trabajando para que sean una auténtica realidad. Vamos a entrar al vídeo.
Ya habéis visto qué curiosidad de imágenes, ¿eh? Por un lado aparece, por el otro parece que desaparece. Pero bien, no sé si esto os recuerda lo que pasa con vuestro dinero y los impuestos. Ahora los tenemos, vienen los impuestos, ¡pum!, desaparecen de golpe. Y bien, pero en fin, ya veis que la ciencia sigue avanzando. Y lo que sigue avanzando también son las guerras y rumores de guerras, tal como pronosticó Jesús. Pero nos dijo que aún no era el fin. Corea del Norte amenaza con un ataque nuclear preventivo contra Estados Unidos. Preventivo quiere decir que pueden llegar a aplicar lo que hacía Estados Unidos cuando dijo vamos a hacer un ataque preventivo contra Irak. No sea acaso que la líen. Pues bien, ahora ellos se plantean prácticamente lo mismo. Estados Unidos, atacarnos sería un suicidio para Corea del Norte. Y ya veis los diálogos tan pacifistas entre unos y otros. Pyongyang anulará los acuerdos de no agresión con el sur que se firmaron tras la guerra de Corea. La situación, ya veis cómo se está tensando. Y asegura que lo hará el próximo lunes 11. No sé qué mosqueo. Merkel, muy preocupada por amenazas de Corea del Norte. Ya veis que no solo es Estados Unidos el que tiene esa problemática con Corea del Norte, sino que implica evidentemente que Estados Unidos tiene unos aliados, y esos aliados son la OTAN, y Alemania también está allí, ¿y quién más? Pues nosotros, también, sí, para variar. Seúl advierte de que Corea del Norte desaparecerá si realiza un ataque nuclear. Corea del Norte asegura que tiene misiles listos para convertir en un mar de fuego a Estados Unidos. Y después de hacer este leve repaso a esa situación asiática, recordad cómo mostramos hace tiempo que el general de la Orden de los Jesuitas, Adolfo Nicolás, fue elegido porque era un especialista en los temas de Asia, y que especialmente los jesuitas, aparte de trabajar en todos los lugares como siempre hacen, se centrarían muy concretamente en la zona asiática. ¿Por qué sería? Pues bien, ya estáis viendo las situaciones que se están preparando en toda esa zona, ¿no? Latinoamérica y Hugo Chávez, creo que ha sido prácticamente la noticia de la semana, aparte de la otra que comentaremos en la segunda parte temática. Wikileaks, el Vaticano recurre a Estados Unidos para intervenir en América Latina. Wikileaks ha puesto al desnudo unos despachos diplomáticos norteamericanos que indican que el papado de Benedicto XVI mantuvo desde 2005 contacto con Estados Unidos para tratar asuntos preocupantes en América Latina. Es curioso esto, porque ¿qué tiene que ver el Vaticano con Estados Unidos para tratar temas de América Latina? Si no supiésemos las profecías, sobre todo las de Apocalipsis 13, donde se nos habla de esa segunda bestia de Estados Unidos que daría el poder a la primera, que es el mismísimo Vaticano, no entenderíamos nada de estos diálogos, porque teóricamente Estados Unidos es la sede del protestantismo por excelencia, nada que ver con el catolicismo, pero ya estamos viendo con el paso de los años cómo esta situación se ha ido invirtiendo hasta que, en verdad, Estados Unidos y su ejército están totalmente en manos de ¿quién? Ya lo hemos comprobado a través de las conferencias, en manos del Vaticano, ya desde la guerra del Vietnam, con los jesuitas, etcétera, etcétera. Pues bien, la situación es que entre ellos trataron este asunto de todos estos países que implicaban o que podían llegar a implicar problemas. ¿Problemas para quién? ¿Para la gente común? ¿O porque hay unos ciertos intereses que al Vaticano le van bien y ahora están siendo debilitados? Evidentemente es por esto. Pero mirad cómo además hay una serie de líderes de izquierda, como los tenéis aquí, Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet, López Obrador quizás en México, decía aquí. Toda esta gente, claro, ¿a favor de quién están? Cuidado con lo que podemos llegar a decir al respecto, porque, ¿sabéis? Hay un poco de juego con todo esto. Ya sabéis que normalmente se llega al poder, pero no siempre se llega al poder de un modo porque sí,
sino porque se ha permitido, se ha catapultado a alguien a llegar hasta allí. Y que ya sabemos cómo se ha movido toda la orden de los Illuminatis para dividir el mundo en dos bandos, para crear confrontaciones y finalmente dar una solución. Por tanto, cuando vemos noticias de este tipo, llega un momento en que realmente ya no sabes hasta qué punto sucede porque se está provocando para que sea así o porque realmente hay una tensión entre ellos. Ya hemos visto cómo Fidel Castro estuvo con los jesuitas y ¿qué podíamos esperar de todo esto? Pues que se creara una situación de tensión. Y en cambio, ya lo visteis con las imágenes de la Virgen, etcétera, etcétera. Y nos estaban vendiendo otra cosa. Pues bien, sea como sea, es que la situación es tensa. Y ya sabéis, TECNET siempre presente ese informe de las Fuerzas Aéreas norteamericanas que tenían previsto que habría una gran guerra en Latinoamérica. ¿Y cuánto falta para eso? Salud de Chávez. Maduro asegura que los enemigos del país han inoculado el cáncer al presidente. Esto que decían que había salido por alguna televisión, una persona precisamente de Venezuela me dijo de que no lo había visto por ningún sitio allí eso, y que parecía ser que era una desinformación que había surgido en Occidente. ¿Sabéis? Con esto también debemos estar al tanto, porque a veces nos pasan noticias por televisión, por los medios de comunicación, que realmente, no digo que en este caso sea así, pero que realmente no son tal cual. Ya sabéis que Estados Unidos mismo tiene una agencia que fue diseñada especialmente para dar falsas noticias, para que la opinión pública tomara, pues eso, un cierto partido y ellos pudieran hacer mejor sus planes. Entonces llega un momento en que realmente ya no sabes cuál es el juego de todo esto, pero sea como fuere, la situación, una vez más, puede ser bastante confusa. Eva Gollinger, hay evidencias que Estados Unidos habría inducido el cáncer a Hugo Chávez, lo dice esta abogada y escritora. Y claro, esto es algo muy difícil de demostrar, pero dicen que están trabajando para que esto se pueda mostrar que ha sido así. ¿Sabéis? Esta misma persona me dijo de que, bueno, no sé si decirle casualidades de la vida, yo creo que no, me dijo de que un allegado suyo fue precisamente uno de los doctores militares que atendió a Hugo Chávez y que su enfermedad, en verdad, venía de bastante tiempo atrás. En fin, estas son las informaciones que yo he recibido de primera mano. Luego, si esto es así o no es así, bueno, no tengo por qué dudar de la persona que me lo ha dicho tampoco, ¿no? Pero desde luego, ya veis que cuando uno recibe informaciones de un lado y luego ve las otras, se queda bastante perplejo, porque, una vez más, Gobierno de Venezuela sugiere envenenamiento de Chávez y compara con muerte de Arafat. En fin, que sea como fuere, hay algo que está haciendo tambalear a Venezuela. ¿Sabéis? Yo no os he pasado, creo, no recuerdo si os he pasado ni una sola noticia de estas, o quizás sí. Desde que estamos analizando todas las noticias que surgen desde el Vaticano, ha habido bastantes desde hace tiempo en las cuales el Vaticano o representantes suyos de la Iglesia hablaban de la situación de Venezuela, que ya tocaba que se hiciese un cambio porque eso no podía seguir así. Y bueno, después de ir viendo ese proceso de noticias, resulta que le surge este cáncer que ha llegado a la muerte a Hugo Chávez. Y claro, dices, ¿será una casualidad? Quizás sí, pero bien. Lo digo porque a veces, si seguimos las informaciones, con el paso del tiempo vemos hasta dónde nos pueden llegar las cosas. Y Eva Gollinger sigue diciendo, a Venezuela le espera un periodo muy difícil. Situación complicada. Lo curioso es que se habla mucho de esa rivalidad Estados Unidos-Venezuela, pero Venezuela sigue siendo el gran exportador de petróleo. ¿Hacia dónde? Hacia Estados Unidos. Hay una situación, como decimos en catalán, de tira y arronsa, ¿no? De yo aprieto, tú aflojas un poco, venga que sí que no. Pero la verdad es que sigue habiendo un negocio tremendo detrás de todo esto. Y debemos tener presente que aunque haya situaciones de desestabilización, los negocios deben seguir funcionando, porque hay muchas personas interesadas en esos negocios. Y sabéis que detrás del gran negocio del petróleo
por encima de todas las compañías, hay alguien que es el que mueve verdaderamente los hilos. Y tal como ya os dije una vez, el Vaticano suele ser el quien termina decidiendo dónde se va a llevar ese petróleo que esté en cierto lugar y quién lo va a explotar. Pero bien, hay gente que esto no se lo cree. Yo sí. Piden a la CIA que desclasifique documentos sobre la muerte de Chávez, porque ya hablan de que habían intentado hacer con él algún disparate tiempo atrás. Hugo Chávez murió en el seno de la Iglesia. Es curioso, como ahora aparecen este tipo de noticias que lo acercan al catolicismo. Ya sabéis que él durante un tiempo parecía bastante chocante con la Iglesia católica, y en sus últimos días pues parece que las cosas cambiaron. Mirad, en esta página de Catholic Online, no es protestantes ni nada parecido, es de católicos, opinión de los clientes en cuanto a la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez. A lo largo de su reinado de terror, Chávez trató de reprimir la libertad religiosa mediante la destrucción de la influencia de su principal adversario, de la Iglesia católica. Y nos empieza a hablar aquí, en definitiva, pues ninguna virtud, por decirlo así, de este señor, que ya es difunto. Y una vez más te sorprende, dices, por un lado sí, por otro no, ¿qué está pasando aquí? Pero claro, hay muchos intereses en todo esto. Ahmadinejad, Chávez resucitará como Jesucristo. Bueno, pues si él lo dice, sí que va a resucitar, ¿o no va a resucitar? Sí, todo el mundo va a resucitar, o sea, es que nadie se va a quedar siendo polvo, todo el mundo va a resucitar. Lo que pasa es que unos resucitarán cuando Jesús vuelva y otros 1000 años después. Y hay una gran diferencia de resultado entre una resurrección y la otra. Los primeros son los que van a ser salvos, los segundos lo van a tener un poco mal, bastante mal. Pero bien, ya sabéis que sobre ese tema hemos presentado ya estudios bíblicos hablando de qué hay después de la muerte, sobre el juicio final, etcétera, etcétera. Repasaros todos esos textos bíblicos que son tan claros al respecto y que no dejan lugar a dudas sobre todo esto. Las últimas palabras de Hugo Chávez: no quiero morir, por favor, no me dejen morir. Según el relato del jefe de la Guardia Presidencial, falleció de un infarto que le dio fulminante. Y esta es, en definitiva, la etapa por la que ha pasado Hugo Chávez hasta llegar a su muerte. Sabéis, no sé si tenéis presente que además estuvimos hablando y mostrando cómo él había sido medium, como a través de él hablaban espíritus, o sea, espiritismo puro, cuestión satánica, no eran muertos que hablaban a través de él, evidentemente, ¿no? En fin, tantos cambios se pueden dar de un lado hacia otro, puede ser. Hay personas que navegan por muchos lugares hasta que encuentran el camino del Señor, y otros no lo encuentran ni de casualidad, ¿no? O porque no quieren, diría yo, pero bien. Y mirad una vez más, Chávez aceptó a Cristo como su único Salvador. Este pastor evangélico, Alexis Amílcar Romero Valera, pastor de la Guardia de Honor, aseguró que Hugo Chávez aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Así lo aclaró en su cuenta personal en Facebook. Que Dios lo juzgue. Y hablemos sobre el Vaticano. La reina de España visitó al Cristo de Medinaceli. Posiblemente asista en el Vaticano a la Eucaristía de entrada del nuevo pontífice. Y mirad, los reyes, por ser de un país cuyos soberanos son de los más antiguos en haber establecido relaciones con la Santa Sede, se sitúan en las primeras filas del conjunto de delegaciones. La reina de España tiene el especial privilegio, concedido por el Papa a las soberanas católicas, de vestir de blanco en estas ceremonias, privilegio que comparten, en teoría, si quisieran asistir a la ceremonia, las reinas Fabiola y Paola de Bélgica y la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo. La reina de España ostenta también el privilegio de usar peineta y mantilla blanca. ¡Olé! Falta decir. Pues bien, ¿por qué tendrá estos privilegios España? O los reyes de España, en este caso la reina. Pues porque el catolicismo pesó mucho en estas tierras y sigue pesando por detrás de lo que podemos ver. Y otros van diciendo de que esto no importa. Sí importa, porque son las muestras que denotan que el catolicismo sigue adueñándose de este país, guste o no guste, haya el gobierno que haya.
Y hablando de profecías, ¿recordáis esas famosas palabras de paz y seguridad? Cuando digan paz y seguridad, entonces caerá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Primera de Tesalonicenses nos habla de eso, ¿no? Pues bien, siguen saliendo estas palabras. Ahora, ¿dónde? En el Congo. Un grupo de ONGs bien conocidas, congoleñas e internacionales, llamaron el 24 de febrero a los países de la región de los Grandes Lagos, así como a sus socios internacionales, a garantizar que el acuerdo marco por la paz, la seguridad, etcétera, etcétera, y la cooperación, se sigue pronunciando estas palabras. La situación está llegando al clímax. Así es el artículo que cuestiona la reputación de la Madre Teresa de Calcuta. Estuvimos mostrando sobre Teresa de Calcuta, la cual la Iglesia Católica ha puesto en ese gran pedestal, como es el no va más, que ha inspirado a muchas personas a hacer el bien, y eso es muy majo, que realmente dudas hay de que verdaderamente esta señora fuese una santa tal cual nos han pintado. Recordemos cómo mostramos, cómo incluso ella había sido exorcizada. ¿Por quién? Por Juan Pablo II. Dice que le había quitado demonios. ¿Lo recordáis esto, no? Pues ahora salen a la luz, después de analizar 300 documentos, que además hubo un escándalo con muchísimo dinero, cantidades impresionantes de donativos que recibían, que jamás parece ser que se pusieron en los lugares que correspondían para atender a la gente, y que más que ser lugares donde se trataba a los enfermos, eran mortuorios. En fin, yo no puedo decir que esto sea así o no. Aquí dice que hay unos señores que han estado investigando todo esto y presentan estos documentos. Pero allí está, y cuando ya hemos sabido, además, esas manipulaciones mediáticas que existen, tan salvajes, para hacernos creer muchas cosas, quizás debemos analizar un poco las cosas con más tiento. Mientras tanto, Rouco Varela, ya sabéis, que está el cardenal que está en Madrid, quiere que la religión se equipare en los colegios a las matemáticas. ¿Creéis que esto no volverá tarde o temprano? Cuando yo era niño esto era normal. La religión aparecía en el boletín de notas en una línea igual que la ciencia, las matemáticas y otras cosas, y se te puntuaba igual. Luego esto desapareció con la transición de la democracia, etcétera, etcétera, pero allí está, y se sigue hablando, y ya veis de qué forma, tiempo al tiempo. ¿Sabéis? Hay personas que dicen, la Iglesia Católica va a desaparecer, está ya en las últimas, todos estos casos de corrupción económica, moral, etcétera, etcétera, denotan de que esto ya está acabado. Esto es lo que nos dice la profecía bíblica. Quien piense eso va aviado, porque vamos a mostrar en estas próximas conferencias, no en el apartado de noticias, sino en la parte temática, cómo todo esto es un gran engaño, que la gente está cayendo pensando que realmente van a perder todo el poder, cuando precisamente va a acontecer todo lo contrario. Pero todo a su momento. Mientras tanto, mirad, Hawking y otros científicos frivolizan la religión y divinizan las leyes físicas. El físico y poeta David Joe, interesado por las analogías entre el cerebro y el universo, apuesta por una ciencia que no olvide la espiritualidad. ¿Recordáis que dijimos de que el Vaticano iba a trabajar para unir ciencia y qué? Y religión y fe. Y ya empiezan a surgir en los medios de comunicación personajes científicos que empiezan a acercar estas posturas. Él es crítico con los señores que él cita y quiere presentar lo que pueden ser evidencias de que realmente esto puede ir de la mano, ciencia y fe, y Dios. Lo que pasa es que, curiosamente, también habla del Big Bang y otras historias, y mezcla un poco las cosas, pero se está trabajando ya para que la opinión pública vaya cogiendo conceptos que tarde o temprano van a cambiar las formas de pensar. Y mirad este artículo, que por cierto es muy interesante, y es algo que nosotros hemos presentado ya, si no recuerdo mal, en las conferencias de la 8 a la 10, cuando hablábamos de la marca de la bestia, de cómo el Vaticano surgió, la Iglesia Católica, lo que hizo contra el pueblo de Dios, lo que terminará haciendo, etcétera, etcétera.
Curiosamente, resulta que en un periódico de aquí, de Girona, está en catalán, hace referencia a lo que nosotros presentamos allí, que mucha gente ignora. Mirad lo que nos pone aquí, intentaré ir traduciendo como pueda. El dies solis, esto no os lo traduzco porque es latín. Antes de convertirse al cristianismo, el emperador Constantino el Grande instituyó el dies solis como día oficial de reposo en el calendario romano. La ley del dies solis se inscribía en el conjunto de normas dictadas por Constantino porque la legislación fuese una herramienta eficaz de gobierno y el culto al sol fue un elemento de potestad imperial hasta que Teodosio decretó en el año 390 que el cristianismo era la única religión válida. El dies solis fue entrando en la tradición, se fue introduciendo en la tradición de la Iglesia, sustituyendo el sábado judío. Hasta entonces, el día festivo más guardado, ¿por quién? ¿Por los judíos solo? Por los cristianos. Teodosio convirtió el dies solis en dies dominicus, o día del Señor. Y esto no lo escribe un adventista del séptimo día, sino que esto lo escribe Jordi Soler y Toni Strubell, y hablan en efemérides, en el Punt Diari de Girona. Porque esto es historia, no es invención de la Iglesia Adventista del séptimo día, que dice que el domingo no es el día del Señor, sino que es el sábado. Porque en verdad el sábado no es un día judío. ¿Cuándo se dio el sábado? Se les dio en las tablas a Moisés, ¿verdad? Y antes no. ¿De dónde surge el sábado? De la mismísima creación. ¿Adán era judío? Porque si decimos que el sábado era para los judíos, y solo de los judíos, resulta que Adán ya era judío. Pues no cuadra. Por tanto, hemos de reconocer que bíblicamente el sábado es el día de Dios. Y si estudiamos las profecías nos damos cuenta, y eso es vital para entender lo que nos espera, que el sábado va a ser la señal una vez más definitiva para el pueblo de Dios. Porque la gran controversia va a estar entre sábado, señal para el pueblo de Dios, o domingo, marca de la bestia. Y la adoración, a qué día tú te dediques la consagración al Señor, va a marcar si tú vas a ser pueblo de Dios o vas a ser del otro lado, porque no habrá más. Ya veis, a veces hasta en un lugar tan común como puede ser un periódico, puede salir un dato histórico impresionante. ¿Guardado por los cristianos? Sí, sí, guardado por los cristianos, ¿Es decir, que Jesús mayoritariamente. no clavó en la cruz? No, por supuesto que no. Como dicen los protestantes. Sabéis, esta semana un chico me decía que los testigos de Jehová habían ido a su casa porque su esposa los está recibiendo para estudios bíblicos, y que le dijo algo que nosotros ya hablamos tiempo atrás, que los mandamientos de Dios fueron clavados en la cruz. Y le dijo, solo hay 2 mandamientos, Jesús dijo 2, ¿sí? Sí, amarás a ¿quién? A Jehová el Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ya está. Y entonces, claro, uno se pregunta, a ver, señores, ¿vosotros robáis? No, no está bien robar. Ah, no está bien robar, curioso. ¿Fornicas o adulteras? Ah, no, no está bien, es curioso, ¿eso no son mandamientos? Sí. ¿No matáis? No. Bueno, eso, cuidado, entre comillas, porque si tú no das sangre a alguien que la necesita y se muere por culpa de eso, tú estás matando. Pero bien, teóricamente ellos no matan tampoco. Y así podemos ir añadiendo un mandamiento detrás de otro. ¿Tú abofeteas a tu padre o a tu madre? No, es muy feo pegar a un padre, ¿no? Ya se dice, no hay nada más feo que pegar a un padre. Bueno, pues sí, es feo. ¿Pero por qué es feo o es bonito? Porque hay un código moral. ¿De dónde surge ese código moral? De los 10 mandamientos. Si Cristo clava esos mandamientos en la cruz, pues estamos libres, creemos y somos salvos y ya está. Y Dios, vale, dice, pues ya está, así, porque sí. La excusa de decir que los mandamientos están clavados en la cruz
es sencillamente porque de todos esos mandamientos hay uno que molesta. A ellos les puede molestar también el de adorar imágenes, porque tampoco adoran imágenes, ¿verdad? Porque en la Biblia, en Éxodo 20, habla que no debemos postrarnos ante las imágenes. Entonces, si eso está clavado en la cruz, también pueden hacerlo. Pero tampoco lo hacen. Resulta que guardan 9 mandamientos sobre 10. Porque hay uno que molesta, y ese es el mandamiento del sábado. Y los testigos de Jehová fueron creados por la masonería a través de Russell, precisamente, para romper con la fuerza que estaba cogiendo lo que los cristianos adventistas habían abrazado el sábado, iban divulgándolo. Pero bien, estos son historias comprobables, hay datos. Lo curioso es que el mundo protestante sigue guardando el domingo e intenta buscar excusas en los textos bíblicos para decir que el sábado ya no es el sábado, sino que su adoración pasa a domingo porque Cristo resucitó en ese día, cuando no hay ni un solo mandato que sea así. ¿Por qué Jesús dijo que amarás a tu prójimo como a ti mismo es un mandamiento, amarás al Señor por sobre todas las cosas es otro, y ya está? ¿Jesús se acababa de inventar 2 mandamientos? Jesús estaba citando las palabras que aparecen ya en el Antiguo Testamento, en la Torá, en el libro de Deuteronomio. Jesús no se inventó nada, citaba textualmente lo que aparece en Deuteronomio, que curiosamente en Deuteronomio vuelven a aparecer los 10 mandamientos tal como en Éxodo 20. Entonces, Jesús estaba ¿haciendo qué? Diciendo sencillamente un resumen de las 2 tablas. Conjunto A, tabla número 1, los 4 mandamientos, que es tu relación con Dios. Conjunto B, tabla 2, son los mandamientos que implican tu relación con el prójimo. Título del conjunto A, amarás a Jehová tu Dios por encima de todas las cosas. Título de la tabla B, al prójimo como a ti mismo. ¿Tan difícil es entender eso? ¿O es que tanto molesta aceptar esto? El mundo protestante tiene un grave problema, porque sigue abrazando la marca de la bestia, que es la autoridad en la cual la Iglesia Católica puso su sello, el domingo como día de reposo. Y los cristianos que seguían guardando el sábado, pues ¿qué les pasó? ¿Se tuvieron que ir al campo a buscar amapolas? Sí, sé que tuvieron que ir al campo, sí, pero huyendo de las persecuciones por no querer guardar el domingo. Y la historia se va a repetir. Y hablaremos en el proceso de este cambio de papa y lo que nos espera, porque el objetivo final va a ser este una vez más. La historia se va a repetir, pero esta vez a lo bruto, porque con esto va a venir Cristo. Pero bien, ya os he hablado bastante de todo esto. Vamos a hablar sobre moral. Empresa finlandesa desata la ira religiosa por imprimir citas de la Biblia en papel higiénico. Claro, es que hay cosas un poco de un gusto especial, ¿eh? Ya no es eso de poner el escudo del Barça o del Madrid porque así, no, es esto. Y claro, al final, pues como lo consideran irrespetuoso, se ha sacado. Pero ya veis hasta qué punto unos pueden decir que no. Los fabricantes decían, no, es que son citas cortas, textos cortos, porque mientras estás allí vas leyendo algo y te llena espiritualmente. Bueno, pues vale. En fin, sin comentarios. Y hablemos sobre Apocalipsis 13, versículos 11 y 12. Ya sabéis, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Estados Unidos, Vaticano. ¿Y qué hace para ir cogiendo ese poder sobre sus ciudadanos? Aquí tenéis la noticia en inglés, aquí traducida. Obama podría matar a ciudadanos estadounidenses en territorio de su propio país, a través de drones y demás. Si llega un momento en que alguien no va en consonancia con lo que ellos quieren, pueden llegar incluso a esto. Ha sido una gran polémica la que ha provocado todo este tema. Pero ¿esto qué quiere decir? ¿Sabéis? Las profecías son muy claras. En Estados Unidos, que es donde va a aparecer fuertemente la ley dominical, la ley en favor del domingo,
el pueblo de Dios sabe que va a ser el primer lugar prácticamente donde las cosas van a ser realmente fuertes y que automáticamente esa legislación pasará a todo el resto del mundo cristiano y demás. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué nos dicen las profecías? Que cuando salga esa ley todos la mar de contentos y felices porque va a ser fiesta, fiesta loca. Pues todo lo contrario, todo lo contrario. Y para que eso suceda es necesario que se vayan preparando leyes que puedan atentar contra los mismísimos ciudadanos de un propio país. Todo se va desarrollando a su tiempo. Cambio climático. Y se airaron las naciones, dice Apocalipsis 11:18, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El deshielo en el Ártico elevará el nivel del mar hasta 1,60 m. ¿Sabéis que se hablaba de que de aquí 50 años esto podía llegar a pasar? Los últimos estudios dicen que ahora ya lo recortan a 30 años. Pero cuidado, que a su vez, mira, aprovechando la circunstancia, pues ¿qué va a pasar? Anda, que vamos a sacar petróleo, vamos a sacar oro, vamos a sacar los minerales importantes, y además los barquitos que tenían que tardar tantos días en dar tantas vueltas y que eso costaba una fortuna, ahora pasarán por allí y van a cortar unos cuantos días, lo que quiere decir que equivale a un ahorro impresionante de dinero de esas empresas. Pero claro, esto pasa por casualidad, ¿eh? Es que como somos tan malos encendiendo el motor del coche, pues pasa eso. Ya hemos hablado de cómo nos han estado manipulando con lo del cambio climático, pero bien, sea como fuere, recordemos que si esto llega a pasar, habrá lugares costeros que van a desaparecer. O sea que si os compráis la casita muy cerca de la arena, en fin, sea como fuere, pensad que las profecías nos dicen que grandes ciudades portuarias van a desaparecer. Ellen White lo deja muy claro en sus escritos. Y que los textos nos hablan de que habrá también bramido del mar y de las olas, y la gente estará angustiada. Todo va a llegar. Lo que pasa es que, claro, ya sabéis que las armas geofísicas actúan muy bien y luego dicen que somos nosotros contaminando. Que también, pero no tanto. El HAARP genera nubes de plasma artificiales, una nueva arma experimental. Investigadores de Estados Unidos lograron crear una nube de plasma de alta densidad, un invento que según algunos críticos podría convertirse en un arma que afectaría al clima y al campo electromagnético natural de la Tierra. Ahora ya crean hasta nubes de plasma artificiales. ¿Recordáis que estuvimos presentando sobre HAARP en la 4ª conferencia en el año 2006? Pues ya veis, cada vez van saliendo más cosas que están mostrando que realmente hay armamento para cambiar, alterar los climas, provocar sequías, provocar terremotos, provocar cuantas cosas más. Y ¿sabéis? Hay un vídeo que nos lo he puesto aquí en una entrevista de alguien que estaba vinculado a HAARP y dijo que no le está permitido decir prácticamente nada de esto, pero además lo dijo con una gracia tremenda, queriendo decir que realmente esto va por aquí. Pero él no terminó de decir las cosas, ¿no? Porque claro, su puesto de trabajo es el que es, ¿no? Y hablemos de antediluvianos. Aquí unos bonitos ejemplares. Investigadores encuentran los primeros restos de un camello gigante en el Ártico canadiense. ¿En el Ártico canadiense camellos? ¿Dromedarios? Pues sí, y que además no eran pequeñitos, sino que realmente eran muy grandes, y los restos lo denotan así. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿En el Ártico camellos? ¿Pero no son animales que están normalmente en lugares cálidos? Claro, el clima era distinto. Y aunque estos animales se pueden llegar a adaptar y también sobrevivir en temperaturas bajas, realmente, ¿por qué se halla esto en el Ártico? Ahora dicen que, claro, mirad qué paisajes pintan. Eso es el Ártico, para ellos. Pues porque realmente, antes, el clima era distinto. Antes del diluvio, no era un clima de súper riguroso invierno en un lado y un verano que te abrasas en el otro lugar,
sino que precisamente era un clima uniforme. Recordad y repasad, si queréis, las conferencias sobre los antediluvianos, que dimos unas buenas tandas, y que si Dios quiere aún quizás tendremos que seguir. Hemos de seguir con tantas cosas que ya que no abarcamos, ¿eh? Pero bien, en definitiva, lo que está haciendo ahora la ciencia es corroborar que el relato bíblico es correcto y que lo que escribió dando detalles Elena White es realmente así. Luego, claro, tendrán que inventarse que la evolución, que los miles de millones de años y no sé cuántas historias más. Pero bien, lo que es, es. Y hablemos sobre el chip. Esta noticia en inglés, aquí traducida. Sudáfrica disminuye el secuestro de bebés utilizando la tecnología RFID, radiofrecuencia, ya lo sabéis. Se les ponen unas pulseras a los niños cuando nacen en los hospitales y así pues se evitan que secuestren a los niños. Pero claro, también dices, bueno, y si le quitan la pulserita y... bueno, sea como fuere, ya es una medida que denota que esto funciona, es un paso de seguridad. Aquí lo tenéis. Y mirad este otro, tatuaje podría reemplazar a chip implantable en seres humanos. ¿Recordáis que ya estuvimos mostrando esto incluso en vídeos? Pues ahora siguen surgiendo noticias de que realmente esto puede funcionar a las mil maravillas. Holanda estrena cubos de basura inteligentes, te piden el DNI y te cobran según los kilos de desperdicios generados. En fin, claro, mirad la fotografía, pasa la tarjetita, pip, ya está. El día en que el chip lo lleves incorporado, no le hace falta que lleves la tarjetita. Pero ya ves, la ciencia está avanzando y está llevando a la gente a pagar, ¿de qué modo? Con asuntos electrónicos, no con dinero en metálico, asuntos electrónicos. Tarde o temprano, todo esto incorporado a nosotros, ¿qué facilidades nos van a hacer? Abriremos las puertas solo haciendo pip, y pagaremos solo haciendo pip, y haremos bueno, pues todo esto nos va preparando para cuando llegue ese momento. Para muchos son avances, para otros todo lo contrario. Y tráfico solo aceptará el pago de multas con tarjeta. Aparte de quitaros los puntos, ahora tendréis que pagar así. Y ya veis, ¿qué quiere decir esto? Que el metálico se va quedando cada vez más dejado a un lado. Y todo tiene que ser transferencias bancarias, dinero electrónico, etcétera, etcétera. El terreno se va llevando a donde interesa. Y vamos a finalizar, no con testimonios, va a ser testimonio. Hemos tenido un fallo, os ruego perdón por ello, los pasaremos la semana que viene. Creo que hoy tocaban 5 testimonios, solo pasaremos uno. Dios te bendiga, te escribo desde Puerto Rico. Hace como un año que venimos viendo tus conferencias y en verdad que a mi esposa y a mí nos han ayudado un montón. Sabes, a través de un siervo de Dios, él nos dijo que nos quería haciendo una vez al mes un culto en casa. Y a través de lo que hemos aprendido, escogimos los sábados para hacer las reuniones y te digo algo, he notado que de los 7 días, el sábado es cuando más Dios se manifiesta. No sé si me entiendes lo que te quiero decir, y tanto que lo entiendo. Bueno, hermano, no pierdo la fe en que en algún momento te podamos traer a Puerto Rico. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y firma John. ¿Sabéis? Lo bonito es ver cómo personas que antes no estaban en el mensaje conocen este último mensaje de amonestación al mundo y deciden hacer cambios en su vida. Y personas que antes nunca habían probado guardar el sábado, empiezan a probarlo y se dan cuenta de qué beneficio encuentran cuando guardan el sábado y no cualquier otro día, sea domingo, sea el que fuere. Y cuando me dice que si entiendes lo que te quiero decir, quizás es porque es una apreciación muy personal, pero que solo conocemos los que hemos guardado el sábado o lo seguimos guardando. Cuando te das cuenta que verdaderamente hay algo especial, la bendición de Dios, cuando santifica el día de sábado, no se lo hace a ningún otro día. Y es imposible que una persona note el mismo beneficio en otro día que no es santificado por Dios, porque no es bendecido especialmente por Dios. Él lo ha notado, y me alegro mucho de que sea así, porque sé que las personas que experimentan guardar el sábado saben que esto no tiene precio.
En cuanto a que me quieren llevar a Puerto Rico, pues muchas gracias. Pero bueno, ya sabéis que precisamente no es que nademos en abundancia para poder ir allí. De momento llegan las conferencias por todos los medios que tenemos y esto ya es mucho. Pero que Dios los bendiga a ellos y a todas las personas que están siguiendo. Varias personas ya me han escrito de Puerto Rico y, ¿sabéis? Algunos de los testimonios, ayer recibí una llamada de República Dominicana, de Santo Domingo, donde también me dijeron de que hay muchas personas que están difundiendo las conferencias, se están extendiendo y que está abriendo muchos ojos. Y sabéis, que te llamen desde Santo Domingo para decirte esto, te llena de satisfacción y de gloria a Dios, porque más personas están despertando al momento final de la historia de la humanidad y se pueden preparar. En fin, por mi parte nada más, solo deciros que la radio ya está operativa. No os he pasado aquí la imagen para que podáis verlo, para poder acceder, pero si me puedes decir cómo se escribe directamente, a través de El Gran Engaño con N-Y-O, ¿no? N-I latina, la del puntito, O. Si escribís eso, iréis directamente a esta página. ¿Sí? Tal como aparece aquí, El Gran Engaño, pero sin WordPress. Pero bien, aquí encontraréis también las conferencias todas subidas, y en el canal Confer3 en YouTube también se están subiendo. Pero si entráis escribiendo solo El Gran Engaño, tal como aparece aquí, iréis a la página de la radio, que además tiene chat, etcétera, etcétera. Y la televisión, dentro de poco, si Dios quiere, también estará en pleno rendimiento. Pues nada, ¿sí? El chat es la sala de conferencias directa, vale. Vale, entre semana me comunican que hay moderadores, que podéis entrar, por tanto, bienvenidos seréis. Pues de momento paramos aquí, vamos a hacer un leve descanso y vamos a seguir con la temática, la cuarta parte de la renuncia de Benedicto XVI.